Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio. ¿Estás a punto de subir al 5º piso o ya te encuentras aquí? Bienvenida, mujer moderna, pero chapada a la antigua, dispuesta a vivir esta etapa de transición con experiencia, valor, sabia, creativa, valiente, que gusta de educarse y enfrenta los cambios con positivismo y entereza. Esto es El 5º Piso, el radio show donde te identificarás con cada una de las participantes. Iniciamos. Abrimos la puerta de las posibilidades. Namu presenta La mirada sistémica y sexualidad holística con Asiria Valenzuela. Hola, muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida, donde quiera que te encuentres, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Este es un segmento del 5º Piso. Soy Asiria Valenzuela, facilitadora en constelaciones familiares, entre otras cosas. Y estamos transmitiendo desde Phoenix, Arizona, en una tarde que huele a otoño. Ya empieza a oler a otoño. Entonces, y miren, ando muy acorde a la calabaza y todos esos temas. Ando muy al tono de ese ambiente que me encanta, ¿no? Y el día de hoy me acompaña una persona, una mujer muy valiente, para hablar de este tema. Hablemos del duelo en inmigrantes. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo te encuentras? Bien, pero ya me dio miedo eso de que muy valiente, porque ¿qué me vas a preguntar? Lo digo valiente por el hecho de que nos fuimos, ¿no? Sí. Nos fuimos de casa, no solamente de casa, nos fuimos del país. No tienes razón. Todos los que venimos de otro país somos bien valientes porque en mi familia tengo 5 hermanas. Ajá. Y todas están allá, ellas nunca se han movido. Soy la de la familia que se movió. Entonces, eso es valentía, porque es claro, hacer un movimiento y a veces no estás conforme, pero lo haces. Exacto. Fíjate que ahorita que dices eso de las ovejas negras, no los que se van. Hay algo en constelaciones familiares que se llama mala conciencia. Buena y mala conciencia, sin un tono moral. Así se dice, buena conciencia y mala conciencia. La buena conciencia es lo que nosotros conocemos, lo que nos es familiar, aunque no nos ayude o no sea bueno para nosotros, ya en el tema más moral. Sin embargo, lo hacemos, nos quedamos ahí, que muchos dirían la zona de confort, exacto, aunque no sea. Y la mala conciencia es lo que nos empuja a crecer, que nos da miedo, que decimos, ay, ¿cómo le voy a hacer? No sé si quiero, pero que lo hacemos, y eso es mala conciencia. Eventualmente se vuelve nuestra buena conciencia. Y eso nos ayuda a ampliar el panorama, ¿no? Nos ayuda a ampliar esa mirada. Sí. Así es que me mucha mala conciencia. Sí, mucha mala conciencia y me encanta el tema. ¿Por qué te encanta el tema, Vero? Porque siempre he pensado, ¿por qué emigramos? En este caso, Javier y yo, ¿por qué nos venimos? ¿Por qué? Y casi desde recién casados estuvimos emigrando, no sé si se llame así cuando te cambias de estado o de ciudad en tu mismo país, pero dar el brinco a otro país es otro rollo. Entonces, a mí sí me apasiona saber por qué yo, bueno, sí sé por qué vinimos, ¿no? Pero, ¿por qué, como te digo, si tengo 5 hermanos, soy la única? O sea, ¿qué es lo que se esconde detrás, no? Porque aparentemente llegas por algo, pero en realidad te tocaba vivir aquí. O sea, te toca vivir en Estados Unidos, como a mí, ¿no? A mí me trajo el amor, y el amor me dejó aquí. Y ya me tocaba vivir aquí. Yo, por más insistencia que hacía en regresar a México, porque les cuento que yo soy, residente desde los 17 años. Sin embargo, no me adaptaba y me regresaba a México las cantidades de veces que me regresé a México hasta que el amor me dijo, no, vamos a Estados Unidos. Fíjate qué curioso, porque tú regresabas y regresabas, y muchos de las personas, y a lo mejor se van a identificar conmigo, por ejemplo, yo cuando era, ¿qué tenía? Algunos 18, 19 años, yo quería venir a los Estados Unidos porque sí tenía familia acá. Yo sé que sí vengo de familia de inmigrantes. Ya. Y mi papá vivió acá. Entonces iban los tíos y yo quería ir a los Estados Unidos porque era así como que otro mundo, lo más maravilloso, o sea, otra cosa. Y
e insistí para que me dieran la visa. Querían llegar de manera normal, digamos, ¿no? Ajá. Y me la negaron 2 veces. Entonces, eso es como que déjame entrar y déjame entrar. Que abriendo puertas. Sí. Fíjate que a veces nosotros emigramos porque un ancestro ya lo hizo, porque a veces queremos cumplir el sueño de otro. Es siempre siguiendo a alguien, no es de que hay, te Sí. digo, lo aparente es algo, es una cosa, pero en sistémica siempre buscamos lo que está escondido, ¿no? Ujú. Entonces, a lo mejor dirían por ahí, somos el sueño de nuestros ancestros. Entonces, ¿quién quiso irse a Estados Unidos que a lo mejor no lo logró y llega alguien y dice, yo por ti, yo lo hago por ti? Tuve un estudiante, no sé si sabías que trabajé con un grupo de chavos refugiados. Entonces, uno de ellos me contó que su papá vino a Estados Unidos, lo deportaron y tuvo un accidente terrible en El Salvador. Le cortaron una pierna, una historia fuertísima. Y el muchacho dijo, yo por ti. O sea, él no sabe nada de sistémica. Ajá. Él atravesó, ahora sí que medio, pues todo México hasta llegar aquí a los 16 años. De los chavos estos que ahora se mueven, él se vino para acá. Y dijo, yo lo voy a hacer por mi papá. Sí. Fíjate. Y él no sabe nada de esto, pero ese amor que tenemos por los ancestros, por alguien que se quedó con un sueño truncado, algo así, lo vamos haciendo. Entonces el duelo, fíjate, esta parte del duelo que es una pérdida. Ujú. Es una pérdida y la pérdida es un dolor bien profundo. Bien, bien profundo. Que a veces sabemos que algo está incómodo, algo nos duele, pero no logramos detectar exactamente qué. En mi caso, les comentaba, yo me hice residente a los 17 años y hasta el 2019 tomé la decisión de quedarme en Estados Unidos. Y no, Guau. exacto. ¿Cuánto tiempo? Todo ese tiempo lo viví de que sí, que no, que sí, que no. Hice mi vida en México, yo ya llego grande aquí a los casi 38 años, más o menos 37 años. Y estaba todavía, me voy, me quedo, me voy, me quedo, me voy, me quedo. Pero las cosas no se alineaban. Era un reverendo desastre. O sea, las cosas no se alineaban hasta que le comentaba a Vero fuera del aire que en la formación como consteladora familiar, mi maestra venezolana cuenta algo de su historia y a mí me mueve internamente. O sea, yo lloraba por ella, ¿no? Casi. Lloraba y lloraba y lloraba. Y en el momento en que le doy un abrazo, ella me dice, Bella, porque así dice ella, Bella, tú y yo tenemos el mismo dolor. 2017. Ahí empecé a decir, ah, caray. Fíjate qué inconsciencia la mía, o sea, yo ciega, ¿no? Cieguísima. Hasta que empecé a tomar conciencia y dije, bueno, necesito tomar una decisión. Porque se dice que los que inmigramos tenemos el corazón dividido. ¿Tú qué piensas de eso? Claro, por supuesto que sí. Digo, nosotros ya tenemos mucho tiempo aquí, pero los primeros años es una nostalgia de que, y ves, pues ahora con las redes sociales ya estamos más cerca, ¿verdad? Pero anteriormente pues, escuchabas que los 15 años de la sobrina, que si se casó no sé quién, y tú quieres estar allá y no puedes. Simplemente las muertes de nuestros padres. Mi padre murió y yo no pude ir a verlo en ese entonces. Exacto. Entonces, claro que teníamos el corazón dividido, porque quieres estar allá, pero estás acá y crees que estás, bueno, no sé si estamos luchando por algo y estás mejor. Entonces, es como eso, una sí, lucha constante, es un decir qué hago. Así es. Yo les digo a mis participantes que tenemos el cuerpo aquí y el alma allá. En el país que sea, ¿no? Venezuela, Puerto Rico, México. Es esa sensación. Y como bien lo dices, yo me empecé a sorprender de algo. Cuando empecé a conocer gente aquí en Arizona, que los escuchaba así, con esa nostalgia que hablaban de México o de cualquier país, y les preguntaba, ¿y cuántos años tiene que estás aquí? Me decían 20, 10, 15. Y decían, la torre, esa herida, esa pérdida, ese duelo, sigue abierto. sí, sabes que el otro día estaba, precisamente para el 16 de septiembre, estaba escuchando a otra
comunicadora ahí en México y pusieron canciones mexicanas. Y me entró la nostalgia. O sea, de ¿En serio? escucharlas y oye, ya regresé a México, ya siento que ya lo había superado y así como que, ay, esas ganas de llorar y de estar Ajá. allá y no sé, no creo ser tan patriota, pero me llegó ser mexicana. Exacto, fíjate, cuando ahorita que te estaba compartiendo mi historia, en el 2018 que voy a México a un maratón de sistémica dentro de la maestría, ahí ahí me empiezo a despedir de los abuelos, de muchas historias. Uno de mis maestros hasta se llama como mi papá José Antonio. Yo dije, bueno, pues ya es el colmo. Y mis abuelos son de la Ciudad de México. Entonces dije, bueno, nada es casualidad. Me tuve que ir hasta la Ciudad de México para Ajá. darme cuenta de que necesitaba hacer esta despedida simbólica. Porque pues mexicana siempre voy a ser. Y la Ujú, familia siempre es la familia. ujú. Pero es preciso hacer esta despedida. ¿Qué piensas de eso? Pues tú porque ya lo tienes estudiado, ya has hecho conciencia, pero yo digo las personas que no, que les suceden este tipo de cosas, a lo mejor no lo alcanzan a entender, o a lo Ujú. mejor sí. Yo te digo, hace un año que fui a México después de 20 años y me sucedieron de cosas, pero era una tras otra, tras otra, tras otra que no acababa de asimilar una cuando ya llegaba otra, desde que llegó el avión al Bajío, porque llegó ahí, al mero Bajío, y vi el Cerro del Cubilete y era un llorar y Ay, un Dios. llorar, y me habla Javier y yo en la línea de migración, ¿cómo te sientes? No podía ni hablar del llanto, primero, y luego, bueno, ya sabes, con cada uno de mis familiares, una lloradera, Ay, un Dios. abrazadero, una cosa que sí, claro que Claro que te terminé, mueve. ajá, entonces, como dices tú, uno hace este tipo de cosas inconscientemente, pero ese viaje fue para reconectar con toda mi gente, con toda mi Exacto. Y gente. además eso también, cuando yo les comentaba esta despedida y todo aquello, primero me reconecté otra vez con México. Ujú, Porque sí había es como extraño, porque al mismo tiempo necesitamos regresar internamente o realmente a la tierra, así como yo, hasta la Ciudad de México me fui a hacer una maestría, o sea, hasta allá, reconectarme con todo eso, comer de ahí, oler exacto, de ahí, exacto. la música, la gente, El lenguaje que se todo, utiliza. todo Sí, sí, eso, sí. y luego haces la despedida. Es como extraño, ¿no? Ajá. Es extraño. Pero bien lo dices, el doctor Ashotegui, que ojalá lo esté pronunciando bien, él dice que nosotros, cuando nos vamos, vivimos 7 duelos. 7 duelos juntos. No todas las personas lo vivimos igual, con la misma intensidad, pero son 7 duelos. Y uno de esos es el idioma. Uno de O ellos sea, es el cuando lenguaje. miras hay 7 duelos dentro de ese movimiento. Exacto. Ah, gracias, Javier. Él es especialista en el duelo migratorio y él vive en Barcelona y lo ha Ajá. estado estudiando por años precisamente por el movimiento que se da, en este caso de África hacia España. Ok. Entonces él dice, nosotros cuando la gente llega y la familia de él también emigra, o sea, llega a España, es inmigrante, dice, en ese movimiento vivimos 7 duelos juntos y uno es el idioma. Uno de esos es el idioma. El idioma, ¿por qué? Porque ya no puedes hablar el mismo idioma y porque te tienes Exacto, que acostumbrar a una nueva lengua, ¿no? exacto. Y además, si tienes hijos aquí, la probabilidad de que la lengua se vaya muriendo es bien grande. Sí. Y además, vaya, estamos hablando de la lengua materna. El país también llora cuando pierde a sus hijos. También llora. México o Venezuela o quien sea Ujú. dice, se me va un hijo también. ¿Lo habías pensado así? No, fíjate, eso no. Ujú, ujú. Y en estos temas de que si creemos en la energía, en que todo tiene una energía, todo tiene una vibra, todo siente, pues obviamente en nuestros países también. Ellos no se escapan de que tienen una vibración, una personalidad. Ujú, Entonces, también ellos, como que dice, se me va otro. ujú. ¿Lo habías pensado así? No,
nunca. A mí cuando me dijeron eso dije, ay, todavía otra herida, ¿no? En el sentimiento también un poquito de culpa. ¿Y vas a hablar de los otros duelos? Porque estoy interesada en saber eso. Sí, Ok. vamos a ir hablando ahorita de estos duelos que vivimos. Vamos a ir a un corte y regresamos con este tema del duelo migratorio. ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. Abrimos la puerta de las posibilidades. Namu presenta la mirada sistémica y sexualidad holística con Asiria Valenzuela. Hoy no estamos hablando de temas muy sexuales, pero sí estamos hablando de sistémica. Pues muchas gracias por conectarte con nosotros. Este programa es presentado por Namu y estamos hablando de duelo en inmigrantes. Y es muy interesante porque yo creo que este tema nos mueve a todos. Nos ha golpeado a todos en algún momento de nuestra... A mí me llegó tarde entender y comprender, pero me llegó. Y qué bueno. Y fíjate, tú contando tu historia, lo que hablábamos antes de entrar al aire, de que tú naciste en ciudad fronteriza. Ajá. Entonces yo no pensaría que tú tuvieras un duelo, porque en cualquier momento vas ahí. Ajá. Pero uno que vive más lejos de la frontera, en el centro del país o en el sur del país o en otro país de Sudamérica, o sea, le piensas para ir. Si puedes ir, y si no puedes ir es que es lejísimos, está lejísimos. Exacto, pero fíjate qué interesante y qué bueno que me preguntas eso, porque yo vivía también el duelo de mis ancestros. Es decir, no solamente eran mis lágrimas. Acuérdate, mi familia es del centro de México. Okay. Y ellos se van fuera del centro de México, Ajá. ¿no? Viajan primero a lo que es la franja fronteriza y luego dan el salto a Estados Unidos, que de rebote nos tocó porque por un matrimonio de mi abuelita. Pero entonces yo lloraba, ¿no? Y llegué a la Ciudad de México y seguía llorando a los ancestros, a la abuela, a todo el mundo. Entonces yo le decía precisamente a la maestra Angélica Olvera, le decía, es que ¿por qué lloro tanto? O sea, ya entendí esta confusión mía, México, Estados Unidos, pero ¿por qué yo era, en serio, un mar de lágrimas? Y ella me dijo, pero es que lloras también a tus ancestros, o sea, lloras las lágrimas que ellos no lloraron. ¿Sí? Wow. O sea, los duelos interrumpidos de mi abuela, de mi papá, de la otra tía, me explico, esos duelos también los lloras, no solamente lloras los tuyos. Así como hemos hablado en sistémicas de las pérdidas de bebés, por ejemplo, lloran las pérdidas de tus ancestras, los tuyos y de las que vienen, o sea, lloramos también esos duelos. ¿Lo habías visto así? No. Es Tengo nuevo a ver- esto para mí, sí. Tengo a Verónica como, espérate. Sí, porque cuando regularmente hablamos de la palabra duelo, siempre pensamos duelo relacionado con la muerte de un familiar. Y habrá gente que también diga, pues duelo porque me separé. Entonces una separación. Duelo porque perdí una casa. Pero el mayor duelo que cuando la gente habla de esa palabra es porque alguien se murió y está en duelo. Pero nunca me hubiera imaginado el duelo migratorio. El duelo del país. Vamos a ver si por ahí Javier nos coloca, primero tenemos 5 etapas del duelo, lo manejaba la especialista Rose, creo que sí, bueno, vamos a ver, bueno, los voy a ir mencionando. Gracias, Javier. Bueno, este es el duelo, la parte de los duelos que vivimos en este movimiento de irnos. Y les comentaba que el doctor Achotegui lo menciona como el síndrome de estrés crónico múltiple y él lo ha estudiado muchísimo. Y uno de estos, obviamente, es la separación de la familia y de los seres queridos, que lo resentimos tanto, lo comentábamos hace un momento, los que nos vamos como los que se quedan, ¿no? Con ese sueño de que va a regresar en algún momento y cuántos hemos dejado en ese camino. El otro es el lenguaje. Y se va poniendo más crítico conforme van avanzando las generaciones aquí, ¿no? Y hay un dolor profundísimo por los padres cuando empiezan a ver que sus hijos no hablan ya la lengua materna. Y les digo yo, que enseño español y veo muchas veces a los chicos bloqueados, ¿no? Por amor a los padres que, acuérdense que nosotros, hubo una generación
de abuelos o bisabuelos que se queda en California, que se queda en Arizona y que se queda en Texas, ¿no? Se quedan, ya de un día para otro son territorio de Estados Unidos. En esa época, ellos tenían prohibido hablar español. ¿No sabías? No. Tenían prohibido, en las escuelas no podían hablar español. Les golpeaban, les hacían bullying, era no al español. No podían hablarlo. Wow. Entonces, cuando ellos empiezan a enfrentar con eso, que de repente son Estados Unidos y que el idioma está prohibido, ¿qué sucede? A las siguientes generaciones les dijeron, no vas a hablar español. Punto. No queremos que tú vivas y sufras la discriminación y 3,000 cosas que nosotros vivimos. Y yo conozco mucha gente así, interesantísimo, porque ellos te dicen, pues mis abuelos de un día para otro ya eran norteamericanos. Y ellos tenían prohibido hablar en casa español. Y te dicen, mi mamá sí lo habla, mi papá sí lo habla, pero a mí no me enseñaron. Y sabes que ahí tendemos a juzgar a las personas, sobre todo los chicanos. Exacto. Porque los ves y hasta hacemos la broma, es que tienes el nopal en la frente y como que no vas a hablar español. Exacto. O sea, y a uno que viene de allá te da coraje que no hable español. O sea, ¿por qué no lo haces si eres mexicano? Pero no sabemos esta parte. Exacto, y hay una profunda tristeza. O sea, el hijo que no habla español está siendo leal a sus padres y dice, yo voy a honrar tu dolor y no voy a hablar el idioma y no lo puedo entender y no lo puedo hablar. Me explico, es un tremendo dolor, es eso, el lenguaje. Y nosotros, es cierto, lo juzgamos. Y entonces ves a gente hasta enojada porque lo ves bien mexicano y no hablo español, pero ves a otro tipo de personas que sí intentan. Y hablo muy poquito, te dicen. Sí, mis papás o mis abuelos son mexicanos, pero yo hablo poquito, pero lo intentan. Pero hay otro que hasta su cara, su tez se ve enojada, o sea, de que no lo hablo y aunque me veas bien mexicanote, no lo hablo. Exacto. Imagínate la identidad, ¿no? ¿Dónde se queda? De un día a otro eres estadounidense, pero tienen toda esta historia de profunda discriminación en aquellos tiempos. O sea, y no podían hablar español. O sea, no podían, punto. Porque eran, bueno, súper sancionados, ¿no? Sí. Ya las cosas han ido cambiando bastante y ahora los chavos dicen, bueno, estoy orgullosa de esto. Pero pues anteriormente no se podía. Otra cosa que nosotros, bueno, ya no perdemos tanto porque ya la estamos trayendo con nosotros, es la cultura. Es la cultura, es así. Sí. Y tanto nos duele que aquí dijimos, pues aquí la traemos. Sí, aquí la traemos la comida, los bailes, los colores, las reuniones. Empezamos ya a traer todo eso porque lo extrañamos. Pues claro. Y además, qué bueno, porque lo podemos compartir. Lo podemos sumar a la cultura a la cual llegamos. Acuérdense de esto, no restar, sino empezar a sumar para que y muevo la plantita, para que todo mundo estemos en paz. No restar, no quitar, sino sumar. Y yo te puedo mostrar esto de mi cultura, ¿qué puedo aprender yo de la tuya? Otra cosa dentro del duelo migratorio es la tierra. Como te comentaba hace un ratito, la tierra vibra. Y la tierra se da cuenta que ha perdido hijos. Es cierto, el movimiento migratorio ha sido natural a lo largo de la historia humana. Sin embargo, sí hay una energía que se desprende, ¿no? Una energía de perder, así como una mamá, cuando un hijo se le va del nido y que tiene que empezar a volar. ¿Cierto? ¿Y cómo se manifiesta la tierra con ese duelo? Yo creo que se manifiesta en enojo. Muchas veces puede ser enojo o deuda. ¿Te acuerdas que lo mencionábamos hace un momentito? Los que se quedan nos pueden decir, tú algo me debes. O hay algo pendiente. Algo pendiente por ahí. O se puede manifestar como me pasó a mí. Yo no daba pie con bola en los trabajos, en el dinero, tenía deudas, había mucha desorganización. Hasta que regresé, pues literal, regresé a honrar lo que me correspondía honrar, regresé y dije, me voy a quedar. Y ahí las cosas empezaron a cambiar.
Empezaron a cambiar, pero rapidito, ¿eh? Wow. Rapidito. Qué Les estoy interesante. hablando de menos de un año. Así con todo y pandemia, las cosas empezaron a cambiar. Eso fue lo más interesante, que dices, ¿cómo se empieza a dar un movimiento así? Con todo y pandemia, empecé a ubicarme, a colocarme, y también tiene que ver con el lugar en donde nos colocamos como hijos a veces, ¿no? O Ujú. fuera del lugar de hijos, que también eso es un desorden. Ujú. ¿Qué más tenemos? El estatus social. El estatus social puede ser más impactante para unas personas que para otras. Yo, por ejemplo, tenía trabajo y carrera en México. Entonces, cuando llego a Estados Unidos, empiezo a estudiar inglés y empiezo a limpiar mesas. Y para mí eso fue durísimo, durísimo. Yo era bailarina en México, tenía una Sí. carrera como diseñadora, llego aquí y fue una cosa Sí. fuertísima. Yo creo que para los profesionistas es la parte más dura, porque allá tienes un título, eres alguien, o sea, ya tienes un nivel y aquí llegas a ceros. Ujú. O sea, aunque tengas una carrera, una licenciatura, no puedes ejercer aquí porque necesitas haber estudiado toda esa carrera aquí o sea, revalidarla o no sé, sé que es muy difícil. Entonces, es Ujú. como no rebajarse, pero es doblar y decir, tengo que ser humilde, sencillo, es trabajo. Entonces, para la gente del campo yo creo que es diferente, porque ellos Ujú. a eso se han dedicado. Entonces, llegan aquí, hacen lo mismo, pero yo sí he visto muchos profesionistas bien enojados, porque, como dices tú, ¿cómo voy a llegar a limpiar casas o cosas así? Pues si yo tengo una profesión allá, no. Pero pues, ¿quién? A ver, ¿dónde encuentras trabajo de lo que tú haces? ¿Quién te va a pagar eso? Exacto, y ahorita que hablas del enfado es eso, empezar a rendirnos ante ese enojo. Y sí, también nos enseñan en la parte de humildad. Y ya está. Llegas a una casa que es nueva, pues te necesitamos empezar a adaptarnos a Ujú. esa casa que es nueva y cuáles son las reglas de esa casa. ¿Quién manda en esta casa? ¿Cómo está la jerarquía en esta casa que a veces no nos gusta? Pero necesitamos adaptarnos a todo eso que nos está presentando, Ujú. ese nuevo hogar. Y sí, puede haber mucho enfado, pero entre más enfado tengamos, más resistencia va a haber y más largo se va a volver ese proceso. Más largo se va a rendir, te va a pasar. Ujú. Y menos éxito vas a tener. Y la abundancia, dirían por ahí, se va a salir por la ventana, porque no estamos respetando una serie de cosas que nos toca respetar en una casa Sí. nueva. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar para cerrar el programa. Muchísimas gracias, no te vayas, que tenemos aún más. ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. Pues gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del duelo en inmigrantes y pues muy interesante se vuelve, ¿cierto? Porque Sí. descubres cosas y revives y lo piensas. Gracias, Javier. Estamos hablando de esta parte del duelo migratorio y bueno, en general, estos 5 aspectos es el duelo en general, de lo que hablábamos hace un momento, pero que si alguien, Ujú. que si alguien fallece, que si hay un divorcio, que todo esto, y fue muy estudiado, ha sido muy estudiado. Entonces, la primera etapa que se vive es la negación, ¿cierto? La negación a la realidad. La siguiente etapa va a ser ira, enojo y se produce mucho dolor, que ya tocamos un poco de esta parte de estamos enojados. A lo mejor ni siquiera te querías venir a vivir a Estados Unidos como yo, ¿no? Me trajo el amor, pero no estaba convencida de quererme
quedar a vivir en Estados Unidos, ¿no? Y eso puede provocar mucho enojo, mucha Por ejemplo, frustración. los Dreamers ahora, que a ellos nos los trajimos chiquitos y ellos no tenían la culpa. Exacto. No tenían la Entonces, culpa. habrá muchos de ellos enojados. Tal vez sí, y muchos de ellos con falta de con qué se identifican, ¿no? Con Ajá. México, con Estados Unidos, pero en realidad su país es México. Exacto. El primero, el que hay que honrar primero, es México. Sin embargo, algunos de ellos dicen que no y no lo reconocen. Obviamente aquí han crecido y han tomado mucho de este país. Por supuesto, hay parte de su corazón está aquí. Claro, Ujú. claro. Sin embargo, en ese corazón necesitan incluir México. Sí, pues sí. Eso es así. Ujú. Entonces, otra de las fases es negociación. Se empieza a hacer una especie de negociación con qué puedo sustituir este dolor o esta tristeza, con qué lo puedo intercambiar. Queremos negociar. En el caso de la pérdida de un ser querido, pues es imposible sustituir una cosa por otra. En el caso de los que estamos viviendo un duelo migratorio, podríamos empezar a mirar lo maravilloso que nos regaló nuestro país de origen y lo maravilloso que es a dónde llegamos. Porque lo decíamos hace un momento, las puertas no se abren si nosotros no honramos también donde estamos. Ujú. Primero allá, o donde seamos, y luego acá. Sí. Que si no, ¿con qué derecho llegamos a una casa y abrimos el refri y sacamos la comida? Decimos, mira qué grosero, ¿o no? Sí, pues sí. Entonces piénsenlo igual, es igualito. Después vamos a hablar de una etapa de depresión en donde en el caso de un ser querido pues se comprende la muerte, a veces nos aislamos, a veces necesitamos este momento de recogimiento para poder después resurgir. Y por supuesto después viene la etapa de la aceptación y hacemos las paces. En el caso de un ser querido, bueno, hacemos las paces y nos damos la oportunidad de vivir. Pero fíjense, en el caso del duelo migratorio, también cuando ya hacemos las paces con el enojo o con lo que nos haya traído aquí, también nos damos la oportunidad de vivir, de compartir. Porque a veces, yo escucho mucho esta frase, Vero, y no sé si tú la has escuchado, que decimos, es que en México es mejor. Es que aquí puro trabajo. Ujú. Pues no trabajes Trabajar y tanto. trabajar. Trabajar. Pues no trabajes tanto, diviértete también. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, de esa parte de no te quejes, vive también aquí. Lo que quieras vivir. Yo desde el momento que te digo, decidí quedarme y empezar a vivir aquí, porque no estaba viviendo, hasta tengo grupos de amigas, me voy al karaoke, me voy a una fiesta. ¿Tú crees que antes yo hacía eso? No lo hacía. Wow. No lo hacía. Yo así, trabajo. No lo hacía. ¿Tú sí lo hacías? ¿O lo haces? No, pues no, sabes que siento que nosotros nos encerramos mucho en nosotros, como que este es mi mundito, Exacto. ¿sí? Exacto. Y sí convivimos con otras personas, con otros paisanos y todo, pero no sé, y eso que ahora tenemos más libertad porque podemos viajar ahora, pero antes esa parte de que no tomes porque tienes que manejar y si te agarra un policía y entonces te deportan, entonces es una serie de miedos espantosos, ¿no? Y cuando ya estás bien, pues no sé si será que ya estás tan ciscado que pues, nosotros siempre nos hemos portado bien. Y me refiero en el aspecto también del manejo, lo que hablabas tú de que pórtate bien cuando vas a otro país y que no sé si también has escuchado esto de que vas a México y te pasas saltos y das mordida y que no sé qué. Cruzas la frontera. Ajá, y ya, respetas todo. Y dices tú, bueno, qué bueno que este país me está enseñando a ser respetuoso. Si no lo era ya, qué bueno que aquí me están enseñando. Pero entonces regresa a tu país y ya es lo mismo, lo que Exacto. aprendiste, ¿no? Exacto, yo sí lo hago, ¿eh? Me dicen, hace muchos años, traía a alguien dándole raite, ¿no? Y puse la direccional, creo que es San Luis, la Vero se ríe. Y volteé y me dice, ¿vives en Estados Unidos, verdad? Porque yo así bien portada, Oye, alto. casi el direccional y luego como le hacen los americanos aquí para voltear. Así. O sea,
Conté Bien tres. marcado. Exacto. 1, 2, 3. Retrógradas así. 1, 2. Digo, pues, ¿dónde vives? Yo digo, en Estados Unidos. Ah, se nota, me dice, porque aquí no hay nadie y tú haciendo alto. No, es que yo ahora que fui a México, unas sobrinas me anduvieron llevando y trayendo. Bueno, yo iba agarrada a 20 uñas en el carro porque no respetan nada. Se metía atrás de los trailers y las carreteras angostas, porque allá todo es angosto. No sé si te ha pasado, porque casi todas las ciudades están, Sí, no, sí. no tienen acotamiento, las casas están así todas pegadas. O sea, una cosa. Exacto, exacto. Así es que bueno, hay que portarnos en todas partes igual, con la coherencia, ¿no? Hay que tener coherencia Sí. con ese aspecto. Y más con nuestro país, que no lo queremos pues mucho. Sí. No que muy patrióticas. Ujú. Entonces llegamos allá, aventamos la basura, fumamos, aventamos Sí, el no, no, no. ¿Qué es eso? Entonces hay que ser coherentes con este aspecto. Otro de los aspectos del duelo migratorio, vamos a continuar con estos 7, es el contacto con el grupo de pertenencia. Es decir, tenemos nuestros grupos en México, nuestros contactos de pertenencia, aparte de la familia, a lo mejor amigos, que si el club, la escuela, qué sé yo, y de Ujú. pronto, ¡pum!, nos sacan de esos grupos de pertenencia. Y es un choque que dices, ¿y ahora? Y les Sí. comentaba en el grupo de constelaciones que tuve hace poco, por eso nos juntamos, porque necesitamos este sentido de pertenencia, comunidad, ¿cómo dicen? Latin Power o algo así. Necesitamos este sentido de pertenencia y nos agrupamos, Sí. nos agrupamos. Sin embargo, lo mencionamos hace un momento, el choque, el primer año es, ¿sí o no? Bueno, yo creo que todos hemos pasado, pero a lo largo de ya de los años, yo agradezco todo eso que viví porque dices, es que vivía con $20 sí, Sí. cosas así y luego siempre hay gente que te ayuda, bueno, en nuestro caso siempre hubo gente que te prestaba dinero o que si no tienes carro te dan un aventón, cosas así, ¿no? Entonces es bonito a la distancia ver todo lo que has pasado. Ayer antier conocí a una persona que tiene poco tiempo de haber llegado aquí y está con la lágrima a flor de piel, o sea, un llorar y un llorar y un llorar, porque aparte tiene un niño con necesidades especiales y yo me vi bien identificada en ella. Le dije, pues estoy aquí para ayudarte y para escucharte, porque yo le dije, ya pasé por ahí hace 21 años. Ya lo caminé. Exacto, y yo te puedo decir cómo camines si quieres, si no, pero está en pleno. En pleno duelo. Sí, en pleno, así. Así, sí, yo sé, es que es complicado. Al principio es bien complicado. Y más, te digo, si tenemos esa resistencia, ¿no? Que a veces es venimos por necesidad Ujú. y que dices, yo no quiero estar aquí. Yo no quiero Fíjate, estar yo aquí. sí, no, yo sí quería estar aquí, pero a la vez no, entonces yo le di un ultimátum a Javier y le dije, 5 años y nos regresamos. No es Mira, cierto, Javier, esos no es 5 cierto. años. No es Ujú, cierto. ujú. Nunca sabes. Y mucha gente dice, vengo por 2 meses y se queda, porque no, algo tienes que cumplir, ¿no? Algo hay que hacer por acá. El último duelo son los riesgos físicos. Cuando nosotros nos toca, o a quien le haya tocado, cruzar la frontera de una manera riesgosa, Ujú. en ese proceso hay traumas, hay situaciones, Sí, yo creo que es la más terrible de todas, ¿no? es muy difícil, es muy, muy complicado. Yo le decía a mis alumnos, a este grupo de chavos que cruzaron, ellos se hablaban de la bestia y de 3000 cosas, y yo decía, no saben, como iniciamos el programa, no saben lo valiente que ustedes son, no se imaginan la fuerza que ustedes tienen. Si ustedes se enfocan en de veras lograr una meta, no sé, un negocio, lo que sea, ustedes lo pueden lograr. Y me miraban como, Sí, ¿ah? sí, es que eso es cierto, porque es esa resiliencia que sacas adelante, porque ¿qué tan mal debes de estar en tu país para que tengas que arriesgar la vida La de vida. esa manera y venirte acá? Porque no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal. Ujú. Y no sabes a todo lo que te vas a enfrentar, porque todo te lo cuentan que esto, pero tú dices, no, a mí no me va a pasar. Entonces, sí, es valentía eso. Sí, Dejar todo, Ujú. todo, Sí. para empezar una nueva vida. Exacto, y muchos de ellos
hablaban de sus familias, de ese dolor de la familia, de dejar a sus papás. Uno de ellos me tocó acompañarlo murió su mamá en pleno, él ya estando aquí, mamá fallece y él era, pues no te quiero contar, ¿no? Sus lágrimas, su rostro, todo. Yo le decía, no, mira, eso que estás viviendo, fortalécelo. Yo, obviamente es joven, y cuando alguien te dice eso, tú te quedas como, no sé de qué estás hablando. Los años y la experiencia te van a ir enseñando que eso va a ser una fortaleza eventualmente. Entonces es muy, muy interesante este tema, porque todos hemos vivido este duelo de diferente manera. De diferente manera. De diferente manera, pero lo hemos vivido. ¿Cómo ves, Vero? Pues hay mucho todavía que hablar de esto. Te digo, a mí me encanta el tema de la migración porque, bueno, soy un emigrante y como te dije, sí tengo familia que emigró hace muchos años, generaciones de abuelos y bisabuelos, y que una cosa que yo sí quería comprender es porque yo decía, ¿por qué yo no nací aquí en los Estados Unidos? Y sabes que mis papás vivieron en la frontera en Tijuana. Ajá. Y mi mamá estando embarazada se regresan a Irapuato por no sé qué cosa, porque yo creo que pensaban tenerme ahí, pero no era de cruzar. O sea, yo decía, ¿por qué no cruzaron y me tuvieron allá? Yo me hubiera evitado muchos dolores de cabeza. Esa es una cosa que yo siempre he pensado, ¿por qué me tocó esto? Ajá, pues fíjate, a lo mejor cumpliste el sueño de ellos, ¿no? Al pues final, sí. Al final fue eso. Somos tan buenos hijos que vamos cumpliendo el sueño de nuestros ancestros. Así es. Bueno, pues fue muy grato, Vero, muchísimas gracias por esta conversación tan bonita. Gracias a ti, invítame cuando quieras, me encanta hablar de esto. Muchas gracias. Pues gracias a ti que nos sintonizaste, que nos hiciste pues contar con el honor de tu presencia. Soy Asiria Valenzuela y nos vemos en la próxima. Adiós. Hoy hemos reído, llorado, reflexionado, pero sobre todo, nos hemos inspirado para vivir esta etapa en plenitud. Te esperamos en el 5º piso, en nuestra próxima emisión, aquí por entremujeresradio.net.